Bienvenidos amigos, continuamos con el aprendizaje del runashimi o lenguaje humano. En la clase anterior aprendimos a nombrar golosinas tradicionales y algunas preguntas y respuestas sobre el tema. Recordemos. Golosina. Mishki. Dulce de higos. Higos mishki. Colada de dulce. Mishki api. Dulce de penco. Tzawar mishki. Morocho dulce. Morocho mishki api. ¿Quieres comer? Mikunayanyu. ¿Qué quieres comer? Imatata mikunayan. Aprendamos. Y ya le damos la bienvenida a Marta Santillán, nuestra maestra. Alishamushka, Marta. Yupaychani, kikimbash, alishamushka kapay. Muchas gracias, Sandra. Tú también, bienvenida. Las bebidas son el tema de nuestra clase de hoy. Hablemos de las más comunes, Marta. Bebida se dice ufiana. Sed se dice yakunayay. Pasemos a la práctica. Agua. Yaku. Jugo de frutas. Mishki muru yaku. Chicha de maíz. Sara aswa. Licor. Aswa. Kutin nipay, por favor, dímelo de nuevo. Agua. Yaku. Jugo de frutas. Mishki muru yaku. Chicha de maíz. Sara aswa. Licor. Aswa. Diálogo. Ya que hablamos de bebidas, Marta, ¿cómo preguntamos a alguien si tiene sed o desea beber algo? Usted puede preguntarle, ¿qué quieres tomar? Imatata ufianayan. ¿Qué quieres tomar? O también puede preguntarle, ¿quieres tomar algo? Imatapash ufianayanyu. ¿Y para contestar? Para decir, quiero tomar agua, yakuta ufianayan. Y para brindar, ¿cuál es la fórmula, Marta? Ufiashun o ufiapashun. ¿Qué quiere decir? Tomemos. Por favor, tomemos. La primera manera, ufiashun, es más informal. La segunda, ufiapashun, es más cordial. Ufiapashun entonces. En la próxima lección. Las hierbas medicinales coparán nuestra atención en la futura entrega. Los esperamos para compartir estos saberes ancestrales. Kayakaman, Sandra. Kayakaman, Marta. En la entrega aprendimos sobre las bebidas. Para quienes se lo perdieron y para quienes quieren refrescar esa lección, un resumen. Agua. Yaku. Jugo de frutas. Mishki muru yaku. Chicha de maíz. Sara aswa. Licor. Aswa. ¿Qué quieres tomar? Imatata ufianayan. ¿Quieres tomar algo? Imatapash ufianayanyu. Quiero tomar agua. Yakuta ufianayan. Tomemos, por favor, tomemos. El equivalente a salud. Ufiashun o ufiapashun. Aprendamos. ¿Cómo estás, Marta? Imanayata Kangi. Aliyami Kani, estoy muy bien. Hoy estamos listos para conocer los secretos de algunas plantas medicinales. Una de estas plantas medicinales es la cola de caballo, que en quichua se conoce como caballo chupa. La cola de caballo limpia la sangre y ahuarta fichan. Pasemos a la práctica. Planta. Yura, Jiwa. hierba, Medicina. hambi, Plantas medicinales. hambi yurakuna, Hierbas medicinales. hambi hiwakuna. Kutin nipay, por favor, repítelo de nuevo. Planta. Yura, Jiwa. hierba, Medicina. hambi, Plantas medicinales. hambi yurakuna, Hierbas medicinales. hambi hiwakuna. Diálogo. Si hablamos de la salud, ¿cómo preguntamos si alguien se siente mal o está enfermo? ¿Cuáles son las fórmulas, Marta? Para conocer la condición de ánimo o de salud de su amigo, amiga o familiar, usted pregunta Aliya Chukangi, que significa ¿cómo estás? Y usted responde según el estado de su ánimo.
Por ejemplo, estoy bien, aliyami kani. Estoy enfermo, wanyuhunimi, que literalmente significa me estoy muriendo. Wanyuhunimi se utiliza también para decir estoy enfermo o enferma. En la próxima lección. Las partes del cuerpo humano serán nuestro tema de estudio en la clase que viene. No falte a nuestro nuevo encuentro. Sean todos bienvenidos, tiempo nuevamente de adentrarnos en el lenguaje ancestral. Como es costumbre, revisamos brevemente la clase anterior. Planta, Yura, jiwa, hierba, medicina, hambi, plantas medicinales, hambi yurakuna, hierbas medicinales, hambi hiwakuna. Kutin nipay, por favor, repítelo de nuevo. planta, Yura, jiwa, hierba, medicina, hambi, plantas medicinales, hambi yurakuna, hierbas medicinales, hambi hiwakuna. Estoy bien, aliyami kani. Estoy enfermo, wanyuhunimi, que literalmente significa me estoy muriendo. Wanyuhunimi se utiliza también para decir estoy enfermo o enferma. Aprendamos. Ayiya Chukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Aliyami kani, Sandra. Estoy bien, Sandra. ¿Y tú? Aliyami Kani. ¿Cómo pronunciar algunas partes del cuerpo humano en quichua será el motivo de esta audición? Cuerpo humano se dice Aicha ukun. Aicha, cuerpo. Humano, ukun. Aicha ukun, cuerpo humano. Pasemos a la práctica. Cabeza, Uma, brazo, rigra, mano, maki, pierna, changa, pie. chaki. Kutin nipay, por favor, dilo de nuevo. Cabeza, Uma, brazo, rigra, mano, maki, pierna, changa, pie. chaki. Diálogo. Existen muchos diálogos que pueden implicar las partes del cuerpo. Cuando queremos manifestar que nos duele algo, por ejemplo, la cabeza, como decimos, Marta. Me duele la cabeza. Umata nanan. Me duele la mano. Makita nanan. Me duele el pie. Chakita nanan. En otro tipo diferente de diálogo puedo pedir a alguien que estreche mi mano o decirle que le ofrezco mi mano. ¿Cuáles son las fórmulas? Dame la mano. Makita kuay. Te tomo de la mano. Makimanta japini. Kutin nipay. Dímelo de nuevo. Dame la mano. Makita kuay. Te tomo de la mano. Makimanta japini. En la próxima lección. En la siguiente clase continuaremos con el cuerpo humano. Saludos a todos. Iniciamos como siempre con un repaso de lo aprendido en la audición anterior para avanzar seguros en el aprendizaje del runa shimi o lenguaje humano. Cabeza, Uma, brazo, rigra, mano, maki, pierna, changa, pie. chaki. Kutin nipay, por favor, dilo de nuevo. Cabeza, Uma, brazo, rigra, mano, maki, pierna, changa, pie. chaki. Dame la mano. Makita kuay. Te tomo de la mano. Makimanta japini. Aprendamos. Alishamushka Marta, bienvenida Marta. Yupaychani, muchas gracias. Continuaremos en nuestro breve paseo por la anatomía del cuerpo humano. Hoy centraremos la atención en la cabeza y la cara. Recuerden, cabeza se dice uma, rostro o cara, ñavi o ñawi. Ñavi se menciona más en la zona norte del país, ñawi en la zona centro y sur del país. Pasemos a la práctica. Cabello, Akcha, ojo, ñawi lulun,
ojos, ñawi lulunkuna, nariz, singa, boca, shimi, mejilla, ñawi chichu, barbilla, kashtuna, kutin nipay. Por favor, dilo de nuevo. cabello, Akcha, ojo, ñawi lulun, ojos, ñawi lulunkuna, nariz, singa, boca, shimi, mejilla, ñawi chichu, barbilla. kashtuna. Diálogo. Cuando mencionamos la palabra boca se nos vienen a la mente muchas cosas, los besos, por ejemplo. Beso se puede decir de dos maneras, mucha o tsuktuna en el quichua unificado. Beso en la mejilla, ñawi chichupi muchashka o ñawi chichupi tsuktushka. Beso en la boca, shimipi muchashka o shimipi tsuktushka. ¿Y para pedir un beso, Marta? Muchata karay, regálame un beso o tsuktuta karay. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos sobre algunas prendas de vestir. Venga preparado entonces, con maleta incluida. Así es, Kayakaman Sandra. Kayakaman, Marta. Cordiales saludos a quienes siguen de cerca este espacio que nos acerca al lenguaje ancestral. Como es nuestra costumbre, iniciamos con un resumen de la clase pasada. Cabello, Akcha, ojo, ñawi lulun, nariz, singa, boca, shimi, mejilla, ñawi chichu, barbilla, kashtuna. Beso en la mejilla, ñawi chichupi muchashka o ñawi chichupi tsuktushka. Beso en la boca, shimipi muchashka o shimipi tsuktushka. Regálame un beso, muchata karay o tsuktuta karay. Aprendamos. ¿Cómo va tu vida, Marta? Causanguichu. Yupaychani, kushiyami kausajuni. Estoy feliz, muchas gracias. La vestimenta copará hoy nuestra atención. Vestimenta o ropa se dice churajuna. Vestimentas o ropas churajuna kuna. Pasemos a la práctica. Falda, Anaku, camisa, kushma, pantalón, wara, zapatos, ushuta kuna, sombrero, muchihu, bufanda, kungalina, faja, chumbi. En Otavalo utilizamos dos fajas, la faja grande que se llama mama chumbi y la faja pequeña que se llama wawa chumbi. Kutin nipay, por favor, repítelo otra vez. falda, Anaku, camisa, kushma, pantalón, wara, zapatos, ushuta kuna, sombrero, muchihu, bufanda, kungalina, faja, chumbi. En Otavalo utilizamos dos fajas, la faja grande que se llama mama chumbi y la faja pequeña que se llama wawa chumbi. Diálogo. Cuando hablamos de ropa, Marta, no podemos evitar pensar en compras. ¿Cómo preguntamos el precio de alguna prenda de vestir? Por ejemplo, si vamos a comprar zapatos y queremos averiguar su costo, decimos, ¿cuánto cuestan estos zapatos? Kayushuta kunaka, mashna chanipata kan. Kayushuta kuna, estos zapatos. Mashna chanipata kan, ¿cuánto cuestan? En la próxima lección. Las joyas son parte de los accesorios que lucimos a diario y las estaremos revisando en la clase que viene. Esperamos contar con su sintonía. Kayakaman mashi. Bienvenidos nuevamente, amigos. Para quienes se perdieron la clase pasada y para aquellos que deseen repasarla, les ofrecemos de inmediato un breve resumen. Falda, Anaku, camisa, kushma, pantalón, wara, zapatos,
Ushutakuna, sombrero, muchihu, bufanda, kungalina, faja. chumbi. ¿Cuánto cuestan estos zapatos? Kayushutakunaka, mashna chanipatakan. Aprendamos. Alishamushka, Marta, Sumak Punja. Bienvenida, Marta. Un lindo día. Alipunja Sandra, sumakpunja. Hoy hablaremos de algunos accesorios que utilizamos a diario. En esta clasificación se encuentran las joyas. Las joyas son parte de la vestimenta, entonces se dice también churajuna, que literalmente significa para ponerse o de ponerse. Pasemos a la práctica. Anillo, Shiwi, reloj, pachatupuk, collar, walka, aretes, rinrina kuna, pulsera, makiwatana. Kutin por favor, repítelo otra vez. anillo, Shiwi, reloj, pachatupuk, collar, walka, aretes, rinrina kuna, pulsera. makiwatana. Diálogo. Las joyas pueden ser de muchos materiales y de acuerdo a ello tienen más o menos valor. Así es, las joyas pueden ser de oro. Pongamos el ejemplo de los aretes. Aretes de oro. Kuri rinrina kuna. Kuri es oro. Rinrina kuna, aretes. Aretes de plata. Kulki rinrina kuna. Kulki es plata. Rinrina kuna, aretes. Pongamos el ejemplo también de los collares. Collar de oro. Kuri walka. Kuri, oro. Walka, collar. Collar de plata. Kulki walka. Kulki, plata. Walka, collar. En la próxima lección. De la joyería pasaremos a los corrales, porque en la próxima clase aprenderemos los nombres de algunos animales. Venga preparado entonces. Kayakaman mashikuna, sumak punjata charipaichi. Hasta mañana, amigos. Que tengan un lindo día. Saludos cordiales amigos. La clase anterior aprendimos los nombres de algunas joyas y metales. Recordémoslo brevemente. Anillo, Shiwi, reloj, pachatupuk, collar, walka, aretes, rinrina kuna, pulsera, makiwatana. Aretes de oro. Kuri rinrina kuna. Kuri es oro. Rinrina kuna, aretes. Collar de plata. Kulki walka. Kulki, plata. Walka, collar. Aprendamos. ¿Cómo estás, Marta? Imanayata kangi, Marta. Aliyami kani, Sandra. Kikinga, aliya chukangi. Yo estoy bien, Sandra. ¿Y tú cómo estás? Aliyami kani. Estoy bien. Hoy visitaremos los corrales, Marta, porque aprenderemos los nombres de los animales que nos acompañan o nos regalan generosamente sus productos y de otros que no quisiéramos tener cerca. Empecemos por aprender que animales se dice wiwa kuna. Animal, wiwa. Animales, wiwa kuna. Pasemos a la práctica. Perro, Alku, gato, misi, vaca, toro, wagra, cerdo, cuchi, oveja, llama, gallina, atalpa o atishpa, como lo dicen en el centro del país, picaflor, quindi, ratón, ucucha, mosca. chuspi. Diálogo. Y en cuanto a los animales que viven con nosotros, Marta, existe la costumbre en todo el mundo de darles un nombre. ¿Cómo le contamos a alguien cómo se llama nuestro gato, nuestro perro, nuestra mascota? Para decir que su gato se llama Run Run, usted puede decir
ñuka misika run run shutimi. Ñuka, mío, misi, gato. Misika, la sílaba K en este caso es de pertenencia. Run run shutimi, se llama run run. Si su perro se llama Sultán, por ejemplo, usted dice ñuka alkuka Sultán shutimi, mi perro se llama Sultán. Ñuka, mío, alku, perro, alkuka, la sílaba K es de pertenencia. Sultán shutimi, se llama Sultán. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos los pronombres demostrativos. Los acompañamos con gusto en la traducción Marta Santillán En la producción, Sandra Martínez. y Jorge Zapata en la mezcla sonora. Hasta mañana, amigos. Kayakaman Mashikuna. Amigos, sean todos bienvenidos. Seguimos en nuestro empeño de acercarnos a la lengua de nuestros ancestros. La clase pasada aprendimos nombres de algunos animales. Aquí un resumen. Animal, wiwa, Perro, alku, gato, misi, vaca, toro, wagra, cerdo, cuchi, oveja, llama, gallina, atalpa o atishpa, como lo dicen en el centro del país, picaflor, quindi, ratón, ukucha, mosca, chuspi, ñuka misika run run shutimi, ñuca, mío, misi, gato, misika, la sílaba K en este caso es de pertenencia. Aprendamos. Causanguichu, ¿cómo va tu vida, Marta? Aliyamikani kikinga Sandra. Aliyamikani. Hoy revisaremos los pronombres demostrativos que nos ayudarán a formar nuevas oraciones. Indican la distancia relativa entre dos objetos, entre una persona y una cosa, o entre dos personas. Pasemos a la práctica. Este, esta, Kai, estos, estas, kaikuna, kutinnipai. Por favor, dígalo otra vez. este, esta, Kai, estos, estas. kaikuna. Diálogo. Los pronombres demostrativos que hemos aprendido denotan cercanía. Por ejemplo, esta es mi casa. Kaika, ñuka wasimi. Varían en su pronunciación de acuerdo al número. Un ejemplo en plural. Estas casas son amarillas. Kai wasikunaka, kiyukunami. En número singular. Este gato es negro. Kai misika, yanami. ¿Por qué el color lleva al final la sílaba mi, Marta? Porque es un morfema de afirmación. Yanami es negro. ¿Y si lo decimos en plural? Kai misikunaka, yurakunami. Estos gatos son blancos. Kai misikunaka, estos gatos, yurakunami, son blancos. La sílaba mi es un morfema que afirma que los gatos son blancos. Yurakunami. En la próxima lección. En la clase que viene, otros pronombres demostrativos. Bienvenidos todos. En la anterior entrega nos iniciamos en el estudio de los pronombres demostrativos y para quienes se lo perdieron, reprisamos la parte medular de la audición. Este, esta, Kai, estos, estas. kaikuna. Esta es mi casa. Kaika, ñuka wasimi. Este gato es negro. Kai misika, yanami. Estos gatos son blancos. Kai misikunaka, yurakunami. Aprendamos. Ayiyachukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Aliyamikani, estoy bien. Yupaichani, muchas gracias. Hoy continuaremos con los pronombres demostrativos que, recordemos, indican la distancia relativa entre dos objetos, entre una persona o una cosa, o entre dos personas.
Mientras en castellano estos pronombres varían según el género y el número, en quichua solamente cambia el número. Pasemos a la práctica. Ese, esa, aquel, aquella. Chay, Esos, esas, aquellos, aquellas. chaykuna. Kutin nipay, por favor, dígalo otra vez. Ese, esa, aquel, aquella. Chay, Esos, esas, aquellos, aquellas. chaykuna. Diálogo. Estos pronombres nos ayudan a referirnos a cosas o personas que se encuentran alejadas. Por ejemplo, pregunto, ¿de dónde vienes? Vengo de esa comunidad. ¿De dónde vienes? Maymanda shamungi. Vengo de esa comunidad. Chayayu yaktamantami shamuni. Chayayu yaktamantami, de esa comunidad, shamuni, vengo. ¿Por dónde vienes? Vengo por ese camino. ¿Por dónde vienes? Maitata shamungi. Vengo por ese camino. Chayñantami shamuni. ¿A dónde vas? Me voy a esa casa. ¿A dónde vas? Maymanta ringi. Me voy a esa casa. Chaywasimanmi rini. En la próxima lección. En la entrega que viene aprenderemos nuevos diálogos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Ashata kashkaman mashikuna. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Revisemos la clase pasada en la que aprendimos pronombres demostrativos que denotan distancia de las personas, objetos o lugares. Ese, esa, aquel, aquella. Chay, Esos, esas, aquellos, aquellas. chaykuna. Aprendamos. ¿Cómo va tu vida, Marta? Kausangichu. Aliyami kani, estoy bien. Kikinga, aliya chukangi. ¿Y tú, cómo estás? Aliyamikani, estoy bien. Hoy ensayaremos un nuevo diálogo con los elementos que hasta el momento hemos aprendido. Recordemos que diálogo o conversación en quichua se dice rimana o rimay. Diálogo. Otavalo manjaku, Ima pacha, kaya, imata randishun, Walka kunata, kungalina kunata, rinrina kunatapash. hakumashi, Kayanakoka mashna chanipata kan. kayanakoka chunga dolarpagmi kan, Kay rinrina kunaka mashna chanipata kan. kay rinrina kunaka picha dolarpagmi kan, Chaykamuka mashna chanipata kan. kay kamuka pusak dolarpagmi kan. Yupay chani. Kutin rimapay, por favor, dímelo de nuevo. Vamos a Otavalo. Otavalo manjaku. ¿Cuándo? Ima pacha. Mañana, kaya. ¿Qué vamos a comprar? Imata randishun. Collares, bufandas y también aretes. Walka kunata, kungalina kunata, rinrina kunatapash. Vamos, amiga. Hakumashi. ¿Cuánto cuesta este anaco? Kayanakoka mashna chanipata kan. Este anaco cuesta $10. Kayanakoka chunga dolarpagmi kan. ¿Cuánto cuestan estos aretes? Kay rinrina kunaka mashna chanipata kan. Estos aretes cuestan $5. Kay rinrina kunaka picha dolarpagmi kan. ¿Cuánto cuesta ese libro? Chaykamuka mashna chanipata kan. Este libro cuesta $8. Kay kamuka pusak dolarpagmi kan. Gracias, Yupay chani. En la próxima lección. Ha realizado su segundo diálogo en la lengua de los ancestros. ¡Felicitaciones! Mañana avanzaremos en otros temas. Kayakaman mashikuna, shuya shunmi. Hasta mañana, amigos, amigas. Les esperamos.